Bueno, este trabajo lo estamos haciendo con el profesor Galea eh, ya hace un par de tiempo, y estos serían como los primeros resultados que mostraría. Eh, Vamos a mostrar los componentes que estamos usando. Son 4 componentes o metodologías. Lo vamos a ir explicando una a una y después cómo las aplicamos todas juntas a través de una aplicación. La primera es la definición de T-Student para multivariada. Aquí tomamos el clásico paper de Lange para expandir el modelo normal multivariado, y aquí, como se explica, la forma en que lo ocupamos es tomar un vector de media, un vector de escala y un vector de grado, aquí se me fue la negrita, pero los grados de libertad que fijaría cuánto peso le daríamos a la escuela, cuál decaimiento habría. Esta sería la densidad, y las propiedades que tendría es aquí. Para obtener el primer momento tendríamos que tener un logrado de libertad mayor a 1, y el segundo momento, que si la covarianza fuera sigma, aquí aparecen el factor de escala y los grados de libertad, necesitaríamos al menos 2. ¿Qué pasa? Que esta densidad es apropiada para colas pesadas, pero el hecho de mezclar dos parámetros acá, el eta y el psi, el factor de escala, nos hace un poco complicado para interpretar. Entonces, ¿qué proponemos? O lo que se hace regularmente es reparametrizar la T. Los grados de libertad los llevamos 1 sobre eta, y escalamos la Y para que nos dé exactamente la covarianza. ¿Qué pasa? Que al hacer esta reparametrización, tenemos que restringir el espacio paramétrico para que estos dos momentos existan. Este sería el primer componente de lo que vamos a usar. A modo de ejemplo, tomamos la T ya su eta, y con algunos parámetros. Si se fijan, la línea sólida sería la normal, que es cuando eta tiende a 0, y es la primera que cae. Aquí si se fijan, ya en 4 está completamente sin masa. Pero las demás, cuando se acerca al borde, caen mucho más lento. Entonces, ese es el efecto que necesitábamos para modelar el dato que sale famoso. El segundo elemento sería los modelos con errores de medición o errores en las variables, que como referencia nombramos a Fuller. Estos modelos, de nuevo, tienen la ambición o el propósito de expandir de nuevo los modelos de regresión, pero en este caso, cuando un predictor no se puede medir exactamente, porque uno de los supuestos que se necesita para hacer regresión, sino que está medio con error, se hace una pequeña extensión. Tradicionalmente la extensión se trabaja de esta manera. Hay un parámetro X, X chico, que no es observado, pero uno tiene una versión contaminada a través de un RAID. Y esta versión que no se observa entra en una regresión que podría aquí tener, por ejemplo, p-regresión. La versión multivariada de este modelo, en observaciones y p-variables, la podemos simplificar a través de la notación matricial. Aquí vamos a colapsar X y Y a través del vector Z, siendo Y el conjunto de todas las Y multivariadas, y los errores haríamos lo mismo. ¿Qué logramos con esto? Bueno, hacemos un vector con todos los alfa y todos los beta, y llegaríamos a un modelo de este estilo. Entonces, de nuevo, el X chico no se observa, solo tenemos una versión contaminada de él. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones. Una, tomar cada X sub I para cada individuo y buscar qué valor tendría, que eso sería la versión funcional, o colapsarla parametrizar dos momentos, que sería su versión estructural,
y en este caso vamos a seguir esa vía. En, en este caso el primer momento va a ser mu x y el segundo phi x. Con estos dos componentes tendríamos un vector de media y un vector de varianza-covarianza que están sobre los parámetros alfa, beta, mu x, phi x y phi, y lo aplicamos a través del modelo T multivariado con parámetro eta. El tercer elemento es el coeficiente de correlación de concordancia, que en este caso tiene el fin, o una de las interpretaciones que se da, que es una corrección al rho de Pearson para medir acuerdo entre dos instrumentos. ¿Qué quiere decir? Cuando una variable, o sea, un fenómeno se quiere observar a través de varios instrumentos, imagínense la presión arterial, puede medirse a través de un instrumento como la columna mercurio o un instrumento electrónico. Entonces necesitamos saber si ambos miden el mismo fenómeno y cuando ya están escalados. Si están de acuerdo, por así decirlo, si son intercambiables entre ambos. Entonces en este caso X sería nuestro instrumento de referencia y Y sería el candidato o el alternativo. Entonces cuando hay acuerdo, ambas observaciones se pega mucho la diagonal y el rho de Pearson y el coeficiente de concordancia, el rho C, coinciden. Pero ¿qué pasa cuando ya nos alejamos de la diagonal? El rho sigue siendo alto, el rho de Pearson, pero ya la concordancia baja. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la diagonal. Entonces, una de las características del rho C es que está acotado por rho. Y al contrario, si la relación es inversa, tendríamos los valores ya en negativo. Entonces sería como un pequeño ejemplo. Y el último componente que tenemos ya es la probabilidad de acuerdo o cobertura, lo podemos ver en Banhart. Y si uno le diera una interpretación de bioequivalencia o de farmacológica, diría que es la proporción de la población en que aplicar un fármaco o su candidato, la diferencia que uno ve a través de una tolerancia que da el experto, que sería C, sería alta. O sea, si la diferencia fuera muy pequeña y cubre a mucha población, sería un instrumento que sería bioequivalente. Esa sería una de las interpretaciones que podría tener en la probabilidad de acuerdo. ¿Qué ocurre con la probabilidad de acuerdo? Que es sensible al valor de tolerancia que tengamos. En este caso, a medida que disminuye la tolerancia, el rho se baja, que sería la línea sólida. Y la otra característica es que si nos alejamos de donde está el máximo acuerdo, por ejemplo, nos salimos de la diagonal, aquí ya la concordancia va cayendo a medida que nos alejamos de la diagonal. Lo mismo ocurre si hay un efecto en alfa. Aquí colocamos algunos ejemplos para alfa y beta. Ya, ¿cómo mezclamos todos estos elementos? A recordar sería los modelos de errores en las variables y las medidas de acuerdo o concordancia. Entonces, al aplicar todas estas definiciones al modelo que estamos estudiando, más que sea un modelo robusto, llegamos a estas definiciones. Entonces, otra manera de ver el rho y esta probabilidad de acuerdo es que la probabilidad de acuerdo se fija en los errores cuadráticos respecto a la diagonal, y la probabilidad de acuerdo es una medida de probabilidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? De nuevo hicimos un ejemplo, colocamos aquí unos datos simulados y fuimos contaminando el último dato, N. Y lo fuimos contaminando, y a medida que los vamos contaminando, la regresión normal tiende a seguir el dato contaminado, que sería esta línea de acá.
En cambio, cuando usamos la versión T con parámetro eta, el eta modela, o sea, lo absorbe y tenemos una versión insensible, o sea, varía muy poquito desde la original. Entonces, a medida que aumenta la contaminación, tenemos que ambos modelos tienen el mismo coeficiente de correlación de concordancia, pero después ya empieza a diferir cuando el ruido es muy grande. Lo mismo ocurre con la probabilidad de error. ¿Por qué ambos modelos estarían diciendo lo mismo para una contaminación de hasta 5? Es porque otro parámetro está absorbiendo esta contaminación. En este caso sería phi. Okay. Lo, lo- lo vamos a ver. Bueno, ¿cuál sería la aplicación de esto? Una aplicación que estamos viendo es una aplicación financiera. Aquí tendríamos el IPSA como un instrumento de referencia, que sería un modelo, una variable vista con error, ya que la componen 30 acciones, las de mayor capitalización, que son ponderadas a través de una metodología estándar, pero siempre se utiliza como una referencia a la rentabilidad de mercado. ¿Y qué buscamos? ¿Qué acciones, qué rentabilidad de acciones más se parecen? Entonces aquí damos dos ejemplos, una que difiere mucho, que es SQM, que en algunos periodos tuvo pérdidas respecto al IPSA, o sea, cayó más que el IPSA, y en otras subió más que el IPSA, que sería ese punto de ahí. Cuando vemos el gráfico de diferencia y de mediana, vemos que estos dos puntos igual se alejan mucho, y porque esta nube debería ser más o menos, solo para recordar que esto debería ser independiente de esto, y esto deberíamos ver como una nube. Pero Santander, que es una opción que tiene mayor ponderado en IPSA, es más cercana a la diagonal, y tiene una forma de nube en el gráfico de diferencia y de mediana más distribuida. O sea, se logra ver cierta independencia. Esto solo. Entonces, Julio, te quedan 2 minutos. ya, estamos bien. Comparamos el ajuste para la T multivariada y la T. Y aquí nos damos cuenta que la normal no captura bien estos puntos extremos. Pero sí en la T se capturan bien. Estos serían los gráficos de Cúcuta. Respecto a los ajustes, aquí creo que es solo SQM, que sería la variable 2, la que difiere de 1, y el valor de esta difiere de 0, así que serían significativos. Y por último, cuando aplicamos ya el coeficiente de correlación de concordancia, bajo dos maneras para buscar sus intervalos de confianza, nos damos cuenta que Santander sería el que menos coeficiente de correlación de concordancia tiene, lo cual sería un poco contraintuitivo con las gráficas que vimos en las dispersiones, pero eso tiene que ver con según yo, con la forma en que se definió el CCC, que tenía el beta en el numerador. Y cuando vemos ya la probabilidad de acuerdo, aquí sí Santander es una de las que tiene mayor concordancia, y claramente que el mal de la probabilidad de acuerdo es que si aumentamos mucho la tolerancia, el acuerdo empieza a subir más rápido. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Julio.